buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a Contando Historias. Hoy nos acompaña una mujer, porque vamos a hablar precisamente de eso, de mujeres en la historia. Y además lo vamos a centrar en el apartado de la historia que más tratamos en este canal, que es la historia contemporánea de España. Ella es Sandra Ferrer Valero. Está aquí porque, además de ser periodista, licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha escrito 7 libros, todos ellos relacionados precisamente con este tema, con las mujeres a lo largo de la historia. Ha tenido la deferencia de acompañarnos hoy. Yo le agradezco profundamente el que esté con nosotros. Es una persona con mucho prestigio en todo lo que tiene que ver con la historia de la mujer, con la historia del feminismo. Tiene una página web que pueden ustedes visitar, donde después les dejaré la descripción, les dejaré la dirección en la descripción. También pueden seguirla en Twitter y en otras redes sociales, porque todo lo que aporta es de mucho interés. No me voy a enrollar más presentándola porque es a ella a la que queremos escuchar y no a mí. Así que, sin más dilación, ¿qué tal, Sandra Ferrer Valero? Hola, ¿qué tal? Bueno, como hemos dicho, tú eres licenciada en periodismo. O sea, no hiciste la carrera de historia, sino que te decidiste por investigar acerca de las mujeres en la historia después de estudiar periodismo. Sí, bueno, de hecho la historia siempre ha sido mi gran pasión, lo que pasa que, bueno, al final los caminos te llevan por lugares distintos, pero sí que siempre he tenido esa obsesión por la historia en general, hasta que un día me di cuenta que las mujeres no estaban, o estaban muy escondidicas. Y bueno, a poco empecé a rascar, a sacar capas y te das cuenta que hay muchísimas historias de mujeres. Cuando yo empecé a escribir no había tanto interés por las mujeres. Claro. Por suerte ahora sí que hay mucha bibliografía y hay muchos títulos, pero cuando yo empecé había muy pocas referencias y bueno, poco a poco la historiografía, la sociedad en general le ha ido interesando la historia en femenino y bueno, cada vez que encontramos una historia o un hecho histórico y le damos la vuelta y le buscamos el lado femenino, nos damos cuenta que aún queda mucho por explicar. Claro, porque ella y yo comentábamos antes de empezar el programa que precisamente en la edad contemporánea o en la época contemporánea de España y de cualquier país, es cuando se inicia o se pone en práctica el liberalismo. El liberalismo es anterior, pero cuando se empieza a poner en práctica el ascenso de la burguesía, la caída de los regímenes totalitarios o al menos de las monarquías absolutas, y se cambian por democracias liberales, por supuesto democracias imperfectas, en fase de desarrollo, en fase embrionaria casi, sobre todo en la España liberal en los años 30 del siglo XIX, pero sin embargo, cuando se supone que los ciudadanos empiezan a ser libres, que se habla ya del concepto de la patria de los ciudadanos, la historia entra a jugar también como como un aglutinante para un sentimiento de pertenencia, ¿no? Los hechos pasados, sobre todo en la Edad Media, por ejemplo, Juana de Arco en el caso de Francia, ¿no? En toda la parte del nacionalismo que surge en el siglo XIX, recurre a la Edad Media para intentar pues crear mitos del pasado que favorezcan o faciliten ese sentimiento de pertenencia, pero la mujer prácticamente no está en ellos. La mujer no está en el ejército, la mujer no está en el gobierno, la mujer no está en... No, apenas hay mujeres escritoras, más allá de unas pocas, ¿no? ¿Qué crees? ¿Por qué crees que cuesta tanto que la mujer entre en este sistema liberal, en este nuevo sistema liberal, que es un gran avance desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, para el hombre, pero no para la mujer, ¿no? Pues yo creo que la primera respuesta es muy sencilla y es que ya lo vemos con la Revolución Francesa, que es el punto que marca en toda la sociedad occidental el cambio del antiguo al nuevo régimen y que se expandirá por el resto de países de Europa y de otros lugares del mundo. La respuesta es muy sencilla. Yo creo que es porque cuando se le da el acceso al voto a cierta parte de la población, cuando el hombre empieza a romper esas estructuras del antiguo régimen, hay una estructura que no rompen, que es la estructura patriarcal. Las mujeres siguen estando dentro de una sociedad que pasa de a lo mejor una monarquía a una república o de una monarquía absolutista a una sociedad más liberal
con otros modelos de Estado, pero la mujer, el concepto de la mujer dentro de la sociedad sigue siendo la mujer dentro de la familia. ¿Eso qué supone? Que la mujer sigue siendo menor de edad a nivel legal. De manera que cuando a los hombres, como sucede en la Revolución Francesa y sucederá en otros países, se le da el derecho al voto, se entiende que el hombre es cabeza de familia. Y como el hombre es cabeza de familia, cuando el hombre vota, ya se supone que vota lo que toda la familia opina. Dicho así muy, muy sencillamente. ¿Eso qué quiere decir? Este concepto tan sencillo de que la mujer no se la entiende como parte de esa ciudadanía. De hecho, cuando se declara la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 3 años después llegará una francesa llamada Olympe de Gouges que redactará la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque en aquella época no se entiende a la mujer. O sea, el concepto ciudadano no es como el masculino genérico, es el masculino masculino. Entonces, en España sucede algo muy similar. De hecho, cuando las mujeres intentan integrarse en el mundo político, la llaman las politicachas, igual que la llaman las latinipardas o cualquier tipo de concepto despectivo, también les ponen el apelativo de politicachas. Estas politicachas son mujeres de la alta sociedad, evidentemente, mujeres que tienen capacidad o posibilidad de acceder a una educación no reglada, porque hasta finales del siglo XIX no encontraremos a las puertas abiertas de la universidad. Estas mujeres que tienen inquietudes políticas y que tendrán a veces incluso la suerte de que sus maridos también apoyen estos intereses políticos, son mujeres que han podido acceder a una educación que no tienen otras mujeres de la sociedad de su tiempo, porque recordemos que hasta finales del siglo XIX, principios del XX, la universidad seguirá estando vetada a la gran mayoría de mujeres, salvo honrosas excepciones que sufrirán muchísimo para poder estudiar. El acceso a la educación, que es una de las principales reivindicaciones del feminismo desde el principio de los tiempos, es que la mujer pueda estudiar, sí, o sea, es lo que la separa al final del hombre. Si no tiene educación, no puede formarse, y si no se puede formar, no está capacitada pues, para muchas cosas. Es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, como decía, pues esto en el siglo XIX, que como bien dices, el antiguo régimen desaparece y empiezan en muchos países movimientos esperanzadores de libertad, de democracia, etcétera, etcétera, las mujeres siguen estando al margen total. Sí, porque por ejemplo en España, ya si nos centramos un poco más, todo lo que tenemos en la historia de mujeres célebres hasta el siglo XIX son precisamente mujeres guerreras o que han tenido que ver con algún hecho bélico, ¿no? Como María Pita, como Agustina de Aragón, por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia. Hay más casos en el sitio de Gerona. Creo recordar que también Sí. hay varias mujeres que toman las armas para poder defender la ciudad. Sí, O sea, participan en curiosamente eso. el siglo XIX en España empieza con esta visualización de las mujeres en un entorno bélico, que son la invasión napoleónica en España, en la cual las mujeres empiezan a demostrar que son igual de capaces que los hombres y son necesarias también en ese contexto. Pero es curioso que, por ejemplo, las que tú nombrabas, ¿no? Las mujeres de la Compañía de Santa Bárbara de Gerona, que fueron las que estaban en la frontera, intentaron frenar el acceso de las tropas francesas a España, las alabaron en las crónicas de su tiempo, decían que, uy, qué valientes, pero siempre ponían ese toque de, tenían un espíritu varonil. Ya, sí, sí, No sí, sí. eran, no se seguía insistiendo en que sí, esas mujeres, como una que la llamaban la Perrota, otra que era María Ángela Viver, que cogieron un arcabuz, hubo una que incluso el hombro le quedó magullado de tanto, Claro, no sé cómo se llama, ¿no? El reprise, el el retroceso. retroceso de las Sí, sí. armas, ¿no? Las alababan, como Agustina de Aragón, como la Pardala, como tantas mujeres. En los sitios de Zaragoza hay muchísimos ejemplos, pero siempre como algo excepcional. Bueno, muy bien, nos habéis ayudado, han acabado la guerra, iros todas a vuestras casas. Siempre había ese tono de excepcionalidad. De todas estas acciones que las mujeres realizaban, eran porque estaban en un entorno, en un momento excepcional, había habido una invasión militar
Y hombres, mujeres, niños, cualquiera se tenía que poner al servicio de la causa. Pero cuando aquella situación de excepcionalidad terminaba, la vida tenía que continuar como todo el mundo la había entendido. Todas estas situaciones de excepcionalidad son en las que yo siempre me gusta decir que las mujeres fueron abriendo grietas y cada vez abriendo más grietas, más grietas, más grietas, hasta que al final los hombres tuvieron que rendirse a la evidencia y que, bueno, que o les dejaban salir de sus casas o, bueno, eran ya situaciones que no se podían tolerar. Porque en la España liberal, lógicamente, Agustín de Aragón pertenece precisamente a la defensa de la monarquía, ¿no? Contra el invasor francés, que era el Ilustrado, y sin embargo, pues ya sabes que los españoles defendieron la vuelta de Fernando VII, que luego se portó como se portó con ellos, ¿no? Pero a partir de la España liberal, a partir de 1833, salvo la reina, que ahí sí que por derecho dinástico, lógicamente asumen un protagonismo que no les correspondía al resto de las mujeres en ningún otro ámbito, por ejemplo María Cristina, que acaba teniendo, creo recordar, 6 u 8 hijos, una barbaridad, la propia Isabel II, ya de niña incluso, van asumiendo ese protagonismo. ¿Tú crees que también eso les afecta como mujeres? O sea, el hecho de ser mujer las hace menos reyes que el caso de los hombres. Pensemos que Isabel II sube al trono porque no hay más remedio. Y es curioso que a pesar de que siendo una niña, siendo prácticamente un bebé, es declarada reina, es curioso también que nadie se preocupa por enseñarle a escribir, nadie se preocupa por darle una educación, porque en el fondo todo el mundo pensaba, la casaremos con alguien y ese alguien será el rey, como ha sucedido a lo largo de la historia en la que nos hemos encontrado que al final la naturaleza ha estado en contra de los intereses dinásticos de las monarquías empeñadas en que sea una herencia masculina, por una razón u otra, pues han empujado a las mujeres a no reinar. Salvo magníficas excepciones, como todos sabemos, de Isabel de Castilla o otras mujeres como Leonor de Aquitania, etcétera, hay casos de mujeres que dijeron no, no, pero es curioso que Isabel de Castilla cuando sube al trono empieza a estudiar, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? De que la reina estudia o la reina aprende latín, todos aprendemos latín, ¿no? Porque ella se da cuenta que no está preparada, que tampoco está preparada. Pues a Isabel II le pasa lo mismo, con la salvedad que no es Isabel I, no es Isabel de Castilla. Isabel II fue una mujer, como tantos hombres que les tocó reinar, que no estaba preparada, que no tenía la capacidad de reinar. Lo que pasa es que siendo mujer aún tenía una losa más encima, ¿no? Para más desgracia, la casan con quien la casan, Francisco de Asís, creo que se llamaba. Su primo. Bueno, pues claro, las circunstancias fueron las que fueron. La corte se convirtió en una especie de parlamento paralelo, con personajillos un tanto extraños. Bueno, fue todo un cúmulo de desafortunadas desdichas, ¿no? Como se dice popularmente, a pesar de que ella tenía interés por la cultura. Se dice que ella tenía contactos con Gertrudis Gómez de Avellaneda o con Fernán Caballero, que eran dos escritoras de la época del romanticismo. O sea, tenía inquietudes, pero no estaba preparada para gobernar, ni la prepararon ni ella tuvo esa capacidad, o quizás tampoco tenía ese interés. Luego tenía la presencia de su madre, a la que también se la dilapidó. Totalmente. Cuando se vuelve a casar con una persona que no era de la realeza y como tú dices, tuvo muchos hijos, ¿no? Es curioso que si eso mismo lo trasladáramos a una situación en la que el protagonista fuera un hombre, las críticas hubieran sido muy distintas. Bueno, ya para empezar, no hubiera sido tan complicado que alguien ascendiera al trono, ¿no? Pero es curioso que en la época de Isabel II sí que empiezan a haber movimientos, como decía antes, ¿no? Estas politicachas, estas mujeres de la alta sociedad o incluso mujeres burguesas que empiezan a tener una sensibilidad especial, empiezan a surgir muchos periódicos en los que ellas empiezan a escribir, algunas con seudónimo, otras con sus propios nombres.
empiezan escribiendo poesía. El romanticismo es una de las épocas más brillantes en la literatura española, y en ella tenemos nombres pues, como el de Gertrudis, como el de la misma Fernán Caballero, muchas mujeres que escriben poesía y parece que, bueno, no molestan mucho, ¿no? Pero poco a poco empiezan también a hablar de política, a hablar de educación, a hablar de las mujeres, a ver qué pasa. Entonces van introduciendo un debate que va paralelo también a una evolución de la sociedad. La sociedad del siglo XIX, recordemos que es la sociedad de la Revolución Industrial, que también llega a España. Bueno, pues es como una explosión de acontecimientos que las mujeres no se quedan en casa. O si se quedan en casa, van, pues lo que decía antes, ¿no? Resquebrajando esos techos, esos muros, y van, bueno, pues primero abriendo un debate, hablando en salones literarios, y luego, pues, defendiendo ya públicamente, pues lo que decía yo antes, ¿no? La necesidad de empezar a estudiar. Las escuelas normales son un puntal importante, que es donde las mujeres se les permite empezar a estudiar, porque, bueno, dejaremos que sean maestras de las niñas, que se les deje enseñar alguna cosa, y a partir de aquí empieza otro debate, que es que las mujeres pueden estudiar solo hasta los 14 años, cuando ya se tienen que empezar a preparar para casarse. ¿Qué es lo que tienen que estudiar? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Y bueno, pues empieza a haber pues eso, este debate social que hace que al final los hombres tengan que rendirse a la evidencia. Incluso los mismos hombres se abren al debate, ¿no? Y hay hombres que defienden la necesidad de que las mujeres empiecen a estudiar. Hay mujeres que empiezan a entrar en la universidad. Sabemos la historia, ¿no? de Concepción Arenal, que se viste de hombre para llegar a la universidad. Bueno, varias historias, mujeres que empezaron a estudiar medicina y tuvieron que esperar 3 años para que les dejaran hacer el examen de graduación. Bueno, unas historias muy rocambolescas, ¿no? Que ahora nos provocan incluso una sonrisa, ¿no? Pero que a ellas, puñetera gracia, les debería hacer en su momento, ¿no? Y lo que decíamos al principio, ¿no? Que al final siempre era ese espíritu varonil, esa excepción, era, bueno, estas locas, ¿no? Estas que sacan los pies del plato, que salen de sus casas y de su espacio familiar, que es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, pues gracias a estas locas llegaron a conseguir muchos avances en la sociedad de su tiempo. Porque tú crees que España, en ese sentido, y justo en la época en la que estamos hablando, has hablado de la época del romanticismo y me viene a la cabeza, por ejemplo, Rosalía de Castro también, que luego, con su temprana muerte, su marido explotó bastante al personaje en cuestión, ¿no? Manuel de Murguía, incluso la hizo aparecer como uno de los baluartes del inicio del regionalismo gallego, cuando su literatura está más basada en la poesía romántica, puramente romántica, ¿no? En la poesía y en la literatura, pero tanto en español como en gallego. ¿Y tú crees que hay diferencia entre lo que pasaba, por ejemplo, en Francia, ya países mucho más avanzados? España no se puede ocultar que, sobre todo, en esa entrada, en esa llegada tarde a la revolución industrial, salvo Cataluña, que tiene una evolución totalmente diferente al resto de España, pues nos convertimos en un país atrasado, con muchísimo analfabetismo, no solamente en las mujeres, que es brutal, sino también en los hombres. Hay provincias del 70, el 80%, unas cifras que son escandalosas, con todavía una democracia, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Con un sufragio censitario. Hablo de la España liberal hasta la Restauración, ¿no? La época precisamente de Isabel II, hasta que llega en 1869 el sufragio universal. Pero por primera vez, luego no volvería hasta 1890 después de esto. ¿Y tú crees que hay diferencia entre la mujer francesa, la mujer británica, la mujer alemana, que además son 3 sistemas distintos, ¿no? Pero que lógicamente hace que emerjan estas naciones después de la Revolución Industrial, Alemania con sus salvedades, porque todavía no era un Estado como tal? ¿Crees que hay diferencia con respecto a la mujer española? Yo creo que en general el tratamiento de las mujeres en todos estos países fue el mismo, intentar relegarlas. Pero sí que es verdad
que hay casos, como el caso de Inglaterra, que tuvieron a lo largo de todo el siglo XIX una tradición de movimiento feminista mucho más masivo que el que pudimos tener en España. El caso de Inglaterra, que es el más estudiado, ya desde principios del siglo XIX empiezan a haber debates, incluso el propio John Stuart Mill, al que Emilia Pardo Bazán prologó su traducción de su libro El sometimiento de la mujer en castellano, fue el primer parlamentario que ya a mediados del siglo XIX propuso en el Parlamento británico la posibilidad de que las mujeres pudieran votar. Entonces, eso hizo que hubiera un movimiento feminista mucho más masivo a nivel del feminismo que podemos entender como el feminismo burgués, el feminismo de las sufragistas, que tuvieron como más relevancia pública. En el caso de España, quizás donde sí que hubo más, fueron más multitudinarias, fue en el feminismo obrero o las mujeres que lucharon, como decías, ¿no? En Cataluña tenemos el caso de Teresa Claramunt, que fue una mujer que trabajaba en una fábrica en Sabadell y como ella empezaron a liderar los primeros levantamientos masivos del movimiento obrero en la primera revolución industrial en España. Pero también sucede en España exactamente lo mismo que les pasaría a las mujeres en el movimiento obrero francés, alemán, en todos. Y es que los propios obreros negaron a las mujeres su acceso a los sindicatos, no les gustaba que estuvieran en las fábricas. Es decir, las mujeres tuvieron que luchar para defender sus derechos como trabajadoras, pero también para defenderse de los propios trabajadores, porque según ellos denostaban el trabajo y hacía que se bajaran los salarios, luego el trabajo doméstico seguía estando ahí. Lo que se conoce como la doble carga laboral, ¿no? Cuando las mujeres pasan del trabajo artesanal de la Edad Media, que están más o menos cercanas al entorno doméstico, a un trabajo a la fábrica que tienen que dejar la casa para irse a otro entorno a trabajar. Eso sucede en Inglaterra, en España, con más o menos intensidad, pero sucede en todos los países. Y las mujeres se ven en la coyuntura de tener que luchar en muchos frentes. Pero sí que es verdad que en España el movimiento feminista como tal no tuvo la magnitud que pudo tener en Estados Unidos, por ejemplo, que también desde mediados del siglo XIX ya tienen la Declaración de Seneca Falls, que ya empieza a ser... Hay como una concepción más social de los derechos de las mujeres. En España es más un movimiento más burgués, más aristocrático. Es verdad que las mujeres aristócratas tienen esa sensibilidad, pero ante una sociedad analfabeta, como tú bien decías, y una sociedad muy rural. Las sociedades rurales se quedan como más aisladas, ¿no? Entonces, cuesta en España que haya este movimiento, que lo habrá. También es las estudiosas historiadoras de esa época, una de las cosas de las que se quejan es que el movimiento feminista en España no es que no existiera, es que no está bien estudiado, no está bien documentado. Pero empezaron a haber varias organizaciones feministas de carácter laico, de carácter religioso, que bueno, luego si quieres lo comentamos, ¿no? Me estoy adelantando. No, me parece un tema muy interesante. Además creo que estás dando precisamente en el quid de la cuestión. O sea, realmente, primero tenemos que partir de la base de que precisamente en esta época, sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX, hay dos Españas, ¿no? Y una España que es más parecida, esto es una realidad, no tiene nada que ver con aspectos regionales ni de nacionalidades ni nada por el estilo, es una realidad. Hay una España que sobre todo es la que se está viviendo en Cataluña y en Madrid, en algunas zonas en Asturias, en el País Vasco, que hay un desarrollo industrial y que el movimiento obrero y todas las nuevas ideologías se importan del resto de Europa porque se coincide en ese progreso con el resto de Europa, y luego hay otra España que queda renegada prácticamente al mundo rural como en la Edad Media. O sea, totalmente. No hay feudalismo, pero hay algo parecido, ¿no? Sobre todo en algunas zonas. Entonces, claro, tenemos en Barcelona, por ejemplo, con la industria textil sobre todo, que incorpora mucho a la mujer obrera,
porque tenemos Mm. las filmaciones de finales del 19 donde se ven mujeres trabajando en los telares, ¿no? En esa mecanización del hilado del algodón, y están plenamente integradas en el mundo laboral, cuando había entonces, imagino que los métodos anticonceptivos pues no serían muy exitosos. Luego una mujer No. podía tener 4 o 5 hijos con el riesgo que eso suponía, porque era un montón de papeletas para, pues bueno, pues para no sobrevivir al parto, ¿no? Sí, sí, o sea, las mujeres hasta bien entrado el siglo XX vivieron en una situación, si no prácticamente medieval, más o menos. Yo ahora estaba aquí recuperando mientras hablabas una frase que me gusta mucho de Concepción Arenal, que decía que las leyes civiles consideran a la mujer como menor si está casada y aún no estándolo, le niegan muchos de los derechos concebidos al hombre. Si la ley civil mira a la mujer como un ser inferior al hombre, moral e intelectualmente considerada, ¿por qué la ley criminal le impone iguales penas cuando delinque? Esto es otro de los factores súper importantes de esa época y de todas las épocas, ¿no? Las mujeres no tenían derechos, pero no se podían mover de la foto. Tenían tenían unos corsés, no solo físicos, no solo de ropa, sino unos corsés sociales muy grandes. Lo que tú has comentado de los métodos anticonceptivos, es evidente que hasta que la mujer no tiene un control de su cuerpo, y ya no solo un control físico de decir quiero no tener más hijos, sino un control de saber lo que les sucede. Las mujeres cuando llegan a la noche de bodas no saben qué les va a pasar. Eso es algo terrible, ¿no? Pero incluso ya para la vinculación con el hombre, las mujeres que tenían la suerte de encontrarse con hombres respetuosos, con hombres que las entendían, podían tener una buena situación, pero siempre dependían de lo que les sucediera alrededor. No tenían ellas la capacidad de decidir. Aún hasta hace muy pocas décadas las mujeres podían ser o monjas o mujeres casadas, pero no podían ser mujeres solteras o divorciadas. Cuando sale la ley del divorcio, es un gran avance. Ya cuando la Segunda República intenta todos estos avances sociales, para la mujer es súper importante, pero es curioso que estas leyes no van acordes a una aceptación social, que esto es lo que llegará luego un poquito más tarde, ¿no? Entonces, bueno, la esclavitud de las mujeres en ese sentido es muy grande. También es una historia muy enriquecedora porque te das cuenta de que hubo muchas mujeres que, como ya decía Cristina de Pizán en la Edad Media, reivindicaron algo tan sencillo como la dignidad de las mujeres, el que fueran tratadas como seres humanos, ya no solo como ciudadanas civiles, sino como seres humanos. Cuando Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán reclaman la capacidad de las mujeres de desarrollarse intelectualmente, ya no es solo por un beneficio social, por poder acceder a una carrera, que también, para poder emanciparse, para poder vivir de manera autónoma, sino para poderse enriquecerse como ser humano. Esa capacidad que tantos hombres han podido tener de acceder a la filosofía, a la ciencia, a las artes, que se le ha negado a las mujeres, también se les ha negado esa capacidad de desarrollo humano. Se les ha considerado siempre, pues, mujeres que tienes que ser madre y esposa. Y de ahí no te salgas, ¿no? Tengo también aquí otra frase que, si me permites, de Emilia Pardo Bazán, que decía, considero altamente, esto lo decía en 1892, considero altamente depresivo para la dignidad humana, lo que decía, ¿no? La dignidad, la esencia del ser humano, representada por la mujer tanto como por el hombre, el concepto del destino relativo subordinado al ajeno. Indignada profundamente por la formación de la mujer, ella decía que no puede en rigor llamarse tal educación sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Eso es lo que se les enseñaba a las mujeres en las primeras escuelas, ¿no? En los primeros rudimentos de formación femenina. Y ya a finales del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán está reclamando eso, ¿no? Que las mujeres se les tiene que enseñar a muchas otras cosas, ¿no? Decía, aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio. Pues ese destino propio
tanto para las mujeres trabajadoras de las clases obreras, las mujeres burguesas, las mujeres en el campo también, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Pues está reivindicando ese destino propio, ¿no? Que si se quiere casar, si quiere tener, que ese también será un debate muy, muy interesante en el feminismo de principios del siglo XX, ¿no? Que hay una dicotomía, que de hecho ahora también, no sé si por suerte o por desgracia, sigue habiendo ese debate, entre el feminismo que aboga por mantener los elementos tradicionales de la familia, la maternidad, etcétera, y el feminismo que, vamos a decir, que reniega un poco de todo eso, ¿no? Encontrar un equilibrio entre lo que había sido el modelo de la mujer al modelo de nueva mujer, que se le llama a principios del siglo XX, va a ser un reto importante para la mujer en aquella época y, por lo visto, aún no lo tenemos tampoco muy claro. Cuando hablas de Emilia Pardo Bazán, claro, estamos hablando de un caso de una aristócrata que, lógicamente, vive en un palacio, que tiene acceso a la educación desde muy joven, que luego es una persona muy brillante, lógicamente, más brillante que muchos de los hombres de su época que se dedican también a la literatura, es una gran escritora, e incluso yo creo que si no es la primera, será una de las primeras que ocupe altos cargos del Estado, ¿no? Salvando, por supuesto, a las reinas, ¿no? O las reinas o la familia real, etcétera, etcétera. Creo que llegó a ser secretaria de Estado de Instrucción Pública y va a potenciar que la mujer pueda entrar en la universidad, ¿no? Que, si no, estoy hablando de memoria, ¿eh? Creo que fue con el conde de Romanones en 1910, me parece recordar. Creo, ¿no?, que sí. Cuando se permite que la mujer entre en la universidad, pero en un principio me imagino que las que van a tener acceso son de las clases más privilegiadas, ¿no? Todavía estamos hablando de un momento en el que las clases sociales son prácticamente impermeables, es muy difícil ascender de una a otra. El que nace obrero está prácticamente condenado a ser obrero toda su vida, sobre todo por la educación, que al final es el motor de cambio, ¿no? Y esa educación a la que no tiene acceso todo el mundo limita en cierta medida. Mira, la historia de la mujer es exactamente la misma que la historia del hombre. No es una historia lineal y monocromática. Igual que los hombres, no podemos hablar de los hombres en general, porque hay hombres, como decías, ¿no? Reyes, aristócratas, burgueses, obreros, campesinos. En las mujeres exactamente igual. Y de hecho las primeras trifulcas que existirán en el siglo XIX con los movimientos feministas más desarrollados en Europa son precisamente esos. Las feministas obreras no se quieren llamar feministas porque el concepto de feminismo venía vinculado al feminismo burgués de estas mujeres estilo Emilia Pardo Bazán. En Inglaterra tenemos a Emmeline Pankhurst, que fue una mujer, ella, que era una de las principales defensoras del feminismo, era criticada por Clara Zetkin en Alemania porque era defensora del movimiento obrero. Entonces, había un debate entre el feminismo burgués y el socialismo, el movimiento obrero, que no quería ni llamarse feminismo. Para ellas era como un insulto porque no, perseguían, según ellas, y concepciones diferentes. En España pasará lo mismo con un concepto que se conoce como el feminismo con Dios y el feminismo sin Dios. En España sabemos que el catolicismo está muy arraigado en la sociedad decimonónica, lo estará en el siglo XX, y las primeras feministas que salen a la palestra son organizaciones de arraigo católico. Y estas se discutirán con las feministas que son más socialistas, más obreras, pero todas quieren lo mismo al final, pero siempre hay un trasfondo de matiz que hará que ese discurso sea muy rico. De hecho, sucederá en la época de la dictadura de Primo de Rivera, las 13 mujeres que ascienden que se incorporan a la Asamblea Nacional, que es verdad que es una sociedad sin derechos, es una dictadura, pero curiosamente e irónicamente es una época en la que las mujeres acceden a la esfera pública. Sí. Y es en el primer momento de la historia de España que una mujer habla en el Congreso de los Diputados. Estas mujeres eran mujeres aristócratas de la alta sociedad y de arraigo católico.
No, eso pero es no que quita que ellas también tuvieran esa inquietud, porque ellas lo que hacen es decir, de hecho, cuando Primo de Rivera ofrece a muchas mujeres la posibilidad de integrarse en la Asamblea Nacional, una de ellas es Clara Campoamor, y dice que ella ni de broma va a incorporarse en este órgano, que para ella es un órgano dictatorial. Pero María de Maeztu, la hermana de Ramiro de Maeztu, que es una de las mujeres que fue pionera en la educación femenina, que fundó la Residencia de Señoritas y que tuvo un papel muy importante como defensora de los derechos de las mujeres, sí que lo aceptó. Y ella recordaba que era la primera vez en la historia de España que las mujeres ocupaban un puesto en los bancos del Parlamento y que eso tuvo una resonancia en el mundo, a pesar de que fueran las circunstancias que había sido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la historia de las mujeres no es simplemente que luchan por poder votar, cuando ya pueden votar, luchan por... No, o sea, es una historia mucho más rica, y ellas también son individuos con sus creencias, con sus ideologías, unas son de derechas, otras son de izquierdas, unas más radicales, unas más moderadas, y esto hace que exista un discurso, que exista un relato que, por desgracia, en la actualidad se está perdiendo. Hoy en día recordamos a las feministas con una imagen, pero no es una imagen monocromática. Un poco estoy dando unas pinceladas, ¿no? Porque si no me estaría aquí hasta mañana. Pero incluso en la propia historia de España, que es tan poco conocida, pero tan interesante, las mujeres a principios del siglo XX, que muchas eran católicas. ¿Por qué eran católicas? ¿Por qué eran conservadoras? ¿Por qué eran conservadoras? ¿Porque eran de familias ricas? Sí, pero podían haberse quedado en su casa y ir a misa y no defender nada. Lo mismo las mujeres obreras. Podían haberse quedado en su casa y aceptar que todas, en su justa medida, Teresa Claramunt por un lado, María de Maeztu por otro, Clara Campoamor, todas tuvieron la valentía, Carmen de Burgos, bueno, podríamos decir infinidad de nombres, ¿no?, de salir a la calle y defender que la mujer creyera lo que creyera, tenía que tener el mismo derecho que los hombres. ¿Verdad que a los hombres no? Si eres moreno, puedes votar. Si eres rubio, no puedes votar. ¿Verdad que no? Pues bueno, sí. llevado al absurdo, ¿no? Una vez que hubo sufragio universal, sí, tienes toda la razón. Sufragio Claro. universal masculino, que siempre se nos olvida. Claro. Exacto. Y es muy interesante todo lo que estás diciendo. Y además has entrado ya, porque hemos hablado de Milla Parvazán, que pertenece al mundo de la restauración, pero entramos en la dictadura de Primo de Rivera, que justo coincide con esas nuevas ideologías que surgen en los fascismos, el socialismo a través de la Tercera Internacional de 1919. El socialismo se convierte también, digo, a través de los terceristas, ¿no?, en el tema de la dictadura del proletariado. La ideología es mucho más fuerte, parece que las democracias liberales se han superado. Y aquí hay una dictadura que es una dictadura un poco rara también, porque es una dictadura donde la mujer, por primera vez, al menos en un documento oficial, que creo que es en el estatuto, no sé si es en el municipal o en el provincial, tiene derecho a voto, aunque no lo llegó a ejercer nunca de facto. Y creo recordar pero que era... pudo ser elegida, hubo las primeras alcaldesas, empezaron a tener cargos políticos que antes no tenían. Claro. Y eso sucede con la dictadura de Primo de Rivera, que, si me apuras, hubo menos diputadas en las constituyentes de la Segunda República que en la Asamblea de Primo de Rivera. O sea, que hubo menos alcaldesas en las primeras municipales de la Segunda República que las que había habido con Primo de Rivera. Luego hay una... Me parece, es un poco raro todo esto. Es contradictorio. ¿No? Es contradictorio. Sí, sí. Y el voto, lo que pasa es que era un voto condicionado. Creo recordar que las cabezas de familia y las viudas, solteras... No era un sufragio universal. No, era solamente un tercio o una cuarta parte de las mujeres podían votar, pero se introduce por primera vez la posibilidad de voto de la mujer en España. Déjame, Joaquín, que te lea también una frase importante, porque yo creo que es importante tener en cuenta no tanto que la mujer se incorporara en una época o en otra, sino que pueden empezar a alzar la voz y a
criticar o poner sobre la mesa las injusticias sociales que antes nadie se había dado cuenta. Carmen Cuesta, que es una de las primeras diputadas en la época de la dictadura y que fue una de las primeras doctoras en leyes, criticó abiertamente el Código Civil y decía, en el Código Civil se hace de la mujer objeto de un desprecio y de una desconsideración verdaderamente extraordinaria. El Código Civil, que es el que reconoce la personalidad y define el concepto de persona como el sujeto capaz de derechos y deberes y que, por tanto, exige como condición indispensable la inteligencia y la libertad y el derecho civil, tal como está actualmente redactado, no concede a la mujer esas cualidades. Que una mujer pueda decir en esos años que el Código Civil es injusto con las mujeres, ese debate ya está abriendo otra grieta. Yo creo que eso es muy importante, que fue una época de dictadura, evidentemente, como tú decías, ¿no? Que al final quedó todo en papel mojado, pero ya está dando cuenta de que algo está sucediendo, ¿no? Y bueno, luego sucederá lo que estabas diciendo. Yo recuerdo, y esto investigando para escribir una novela, porque era una novela sobre la Primera Guerra de África de 1909, que es la primera vez que Carmen de Burgos, que una mujer va a hacer de corresponsal de guerra, ¿no? Y claro, yo me documenté leyendo las crónicas de todos los periodistas que formaban como una pequeña familia, porque todos iban juntos a cubrir pues los combates y las peripecias de la guerra. Era un periodismo muy aristocrático también, ¿eh? Todos venían un poco de clases altas. Y cuando llega Carmen de Burgos, todos la critican una barbaridad, porque tienen un tratamiento con ella un tanto infantil, como si no tuviera derecho a estar ahí, o como que las ropas que llevaba, que estorbaban para todo aquello. Es un poco... hay un auténtico desprecio, ¿no? Y leí, ya te digo, las crónicas de todos ellos porque te vas documentando para intentar hacer la fisonomía, pero la novela era precisamente de estos periodistas, ¿no? Y realmente me quedé sorprendido porque Carmen de Burgos, que es una mujer que ha pasado en la historia como una gran mujer, y sin embargo, en este momento, cuando yo leo todas las crónicas de los periodistas, ninguno de ellos dice algo positivo de Carmen de Burgos. La tratan, pues eso, como que ella venga a hacerse fotografías. Con condescendencia. Claro, efectivamente. Cuando llega a los sitios, todos los soldados se agrupan en torno a ella, pero no con la mentalidad de que es un periodista, sino que es una mujer, ¿no? Exacto, claro, el concepto de mujer pasa por delante de cualquier otro y eso es lo que estas pioneras conseguirán romper con mucho sacrificio, porque para ellas no debió ser en absoluto nada fácil. Bueno, recuerdo también que además estará por ahí en YouTube ese vídeo de Primo de Rivera dando un discurso a las mujeres de la Unión Patriótica, hablándoles de virilidad, y que además define virilidad entendido como la cualidad tal, y repite la palabra virilidad 50 o 60 veces en el discurso, ¿no? Digo 50 o 60, estoy exagerando, 4 o 5 veces, ¿no? Porque es solamente un fragmento, creo que son de 3 o 4 minutos. Pero es que me ha venido a la memoria, le está hablando a las mujeres de la Unión Patriótica y les está hablando constantemente de virilidad y de la importancia de la virilidad, ¿no? Porque seguramente Primo de Rivera no tenía ninguna intención de cambiar la sociedad, a pesar de estas pequeñas favoritismos pues sí, que se les permitió hablar en el Congreso, etcétera, pero evidentemente dudo mucho que pretendiera cambiar demasiado la sociedad. Con este tono con el que hablaba Carmen Cuesta, me imagino que muy satisfechas de los avances no estarían. Sí, pero bueno, toda esa inclusión realmente, quien es el que de verdad da pie a ella es José Calvo Sotelo, que es el que redacta la legislación municipal y la legislación provincial. No recuerdo exactamente cuál es el nombre exacto de la legislación, ¿no? Pero es el que cambia esto y es el que introduce a la mujer. Y ya llegamos a la Segunda República, como decíamos, se supone que España es una república de trabajadores de toda clase, en el artículo 1 de la Constitución. Precisamente cuando se debate esa Constitución, resulta que solamente hay 2 mujeres en las constituyentes,
porque Margarita Nelken Margarita Nelken. llegó en el mes de octubre o Llegó más septiembre, tarde, sí. en la segunda vuelta, pero en ese momento solamente hay 2 mujeres, ¿no? Que esos debates, no sé, yo creo que ahora son archiconocidos, o al menos han despertado mayor interés, ¿no? También es verdad que se han mitificado muchísimo las 2 figuras, una en sentido extraordinariamente negativo a Victoria Kent, porque tampoco se ha entendido lo que ella creo que quería expresar, ¿no? Y se la ha machacado literalmente, la historia la ha condenado por aquello, ¿no? Y la otra, que además era del Partido Republicano Radical, un partido que votó en contra, prácticamente todos los diputados que estaban en Cortes en ese momento votaron en contra del voto femenino, de la inclusión de la mujer en la posibilidad del sufragio, que además ganó por poco, y bueno, y muchos de los diputados que pertenecían a grupos políticos que se supone habían acordado votar sí, se ausentaron aquel día. Indalecio Prieto, Manuel Azaña, aunque Manuel Azaña luego en sus diarios dijo que estaba a favor del voto femenino, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado para que también se haya un poco manipulado ese debate dentro de la mitificación que se hace? Porque hoy día la historia es un poco la historia en Twitter, ¿no? Le pongo un tuit. Sí. Y, Mira, yo y creo que mi opinión personal es que en aquella época los que votaron en función de pensar si las mujeres, o sea, votaron a favor o en contra del voto femenino en función de lo que ellos creían que las mujeres votarían. No tanto en el concepto que es lo que... La grandeza que tiene el discurso de Clara Campoamor es que ella lo que está diciendo es que olvídense de si son obreras, lo que decía yo antes, ¿no? Olvídense del concepto o de la escala social en la que se encuentran. Démosle el derecho a la mujer por el simple hecho de ser un individuo, porque la Segunda República, en su artículo número 2, está diciendo que los españoles son iguales ante la ley, todos los españoles, hombres y mujeres. Entonces, si eso es así, lo que está diciendo Clara Campoamor es que las dejemos votar. Al final, lo que se pregunta es, ¿verdad que a un obrero analfabeto no se le dice, no, usted no puede votar porque es un obrero analfabeto? ¿Verdad que no? Pues eso es lo que ella decía. ¿Qué decía Victoria Kent? Que como las mujeres eran analfabetas y vivíamos en una sociedad muy conservadora y muy católica, la famosa frase aquella, ¿no?, que se decía en los corrillos o en la sociedad en general, ¿no?, que la mujer votará lo que le diga al marido, lo que le diga al confesor, sin pensar que a lo mejor la mujer pues tenía un poco más de pesquis, ¿no? Y bueno, si tenía que votar eso, o sea, cuando Victoria Kent dice tenemos que esperar a que la mujer esté preparada, entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos los hombres que no están preparados no pueden votar? O sea, yo creo que al final la esencia de ese discurso, al margen de que hoy en día me parece nefasto que intentemos entender eso, como decías, ¿no?, en la historia de Twitter, intentemos traspasar eso a los problemas políticos que existen ahora a día de hoy en nuestro país, es como mezclar peras y manzanas, como decía aquella también. O sea, me parece absurdo. Estamos en una época que es los años 30. El medio mundo acaba de pasar por una guerra. La sociedad occidental en general aún no ha despertado. Aún no, en todo el mundo las mujeres siguen luchando por sus derechos. Seguimos estando en una sociedad muy distinta a la que vivimos ahora en la década de los 20 del siglo XXI. No se puede comparar, ni se puede juzgar. O sea, Victoria Kent, al final, como muchas mujeres eran feministas, pero también, o sea, eran feministas, defendían los derechos de las mujeres, pero también con condiciones. Como decía antes, no todas las feministas tenían las mismas ideas. La propia reina Victoria, que era la reina de Inglaterra, decía de las sufragistas, bueno, hay unas frases divertidísimas, ¿no?, que se burlaba de ellas. Y dices, pero ¿cómo puede ser que una mujer que sí es emperatriz de medio mundo, que ha conseguido poner en firme a todo un imperio, diga de las feministas que son ridículas? Pues pasaba. ¿Por qué? Porque los discursos y las mentalidades no son blanco o negro. Y Victoria Kent en ese momento, ¿qué pensaba? Sí, claro, las mujeres tienen derecho a votar, pero ostras, si les damos el derecho a votar, ganará la derecha y entonces nuestra república... Entonces, a lo mejor ella, no lo sé,
pensaba, esperemos un poco a que la República esté aposentada. Sí, eso pensaba. Sí. Y Clara Campoamor decía, hombre, no, si tiene que ser, bueno, eran visiones distintas y que ganar a la derecha o ganar a la izquierda no tenía nada que ver con que votaran las mujeres, porque a lo mejor las mujeres, de hecho hay datos que corroboran que no votaron tampoco tantas mujeres, a lo mejor es que era verdad que eran analfabetas y a lo mejor tampoco ni se enteraron, no era una sociedad comunicada como ahora que en el campo, en la ciudad, nos enteramos de todo. Muchas mujeres ni se enteraron de lo que estaba pasando. Y No, muchos está hombres. claro. Está claro. Igualmente que hoy en día hay tanta gente que vive ajena a la política, pues imaginémonos en aquella época. A lo mejor había gente que ni sabía que vivían en una república o que ni sabían quién era Clara Campoamor, por supuesto. No, por supuesto, porque solamente los que sabían leer y tenían acceso a los periódicos, a los papeles que les llamaban Claro. en la gente del campo, eran los que podían más o menos contar. Y el resto, la clase obrera en las casas del pueblo, en los sindicatos, que daban una especie de formación muy básica y que también tenían mucha ideología cargada, por supuesto, porque claro, tú das formación, te ofrezco una serie de ayudas sociales también que el Estado no te da, a través del sindicato, a través de las corporaciones de tipo político, de tipo socialista, etcétera, pero a cambio lo que te enseño, lógicamente, tiene mucha carga ideológica. Claro, este punto que tú refieres, de la historia, de las gafas de la historia, ¿no? Como digo yo siempre que cuando me dicen, es que no te posicionas, o es que tú qué crees que si este hizo bien o hizo mal, es que yo no tengo ningún derecho a pensar si hizo bien o hizo mal, porque yo vivo en 2023 y tengo los condicionantes y las vivencias de una persona de 2023. Puedo estudiar a fondo cómo era la vida en 1935 o en el 32 o en el 31, puedo entender la política en ese momento, pero no puedo juzgar a alguien que tuvo que tomar decisiones vitales con el conocimiento que tenía en ese momento. Culpar al Partido Comunista de España de lo que pasó en la Unión Soviética, el Partido Comunista hablo de los años 20 o años 30, o culpar a Falange Española de los años 30 de lo que pasó en Alemania en el año 45, pues lógicamente es jugar con la trampa de saber, de haber tenido la bola de cristal de lo que iba a pasar con esas ideologías. Luego, no tenemos derecho a juzgar. Nosotros creo que debemos analizar, contar la historia, efectivamente ver, como tú estás haciendo ahora, pues las mujeres tenían estos condicionantes, hay que entender por qué el feminismo avanzó de esta forma, porque al principio es un movimiento que surge sobre todo en la burguesía, en la aristocracia, posteriormente se va modificando. Hay un punto aquí, que no sé si me atrevo a tocar, porque lo mismo me fusilan al amanecer, porque hoy día también el tema del discurso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, pero yo lo voy a plantear. Luego ya, como estamos en diferido, si quieres, luego lo corto. Me dicen, no digas esto que me van a cerrar el programa. Porque claro, en la entrada de la mujer, en el caso de Emilia Pardo Bazán, es una mujer aristocrática que tiene sirvientes, luego tiene hijos, lógicamente, además su hijo y su nieto fueron fusilados en la guerra civil, por parte en el Madrid de las checas, y se puede permitir el lujo de dedicar su tiempo a la docencia, a estar en el Ateneo, porque es una ateneísta, como va a pasar luego con Clara Campoamor, etcétera, etcétera. Clara Campoamor viene de un mundo mucho más humilde. De hecho, ella sí que es un ejemplo de que se puede ascender de clase social, ¿no? Victoria Kent, aunque viene de un mundo más acomodado, pero las dos son abogados, las dos rompen barreras en la abogacía y en esa profesión, y las dos coinciden, no estoy 100% seguro, pero coinciden al menos, digo, no estoy 100% seguro de sus afinidades sexuales, pero me las puedo imaginar, ¿no? Las dos coinciden en que no se casan nunca, no tienen una relación con hombres y no tienen hijos. Lo que también hace que puedan dedicarse en plenitud. Estoy hablando de una mujer de los años 30, por favor, que nadie piense que lo estoy comparando al año 2023. Pero pueden dedicarse en plenitud a sus carreras y a su pasión, que es la abogacía y después la política. De hecho, hasta el final, porque hasta el final de sus días seguirán escribiendo y seguirán interviniendo muy indirectamente ya, porque lógicamente después con la dictadura las dos quedan completamente anuladas. Incluso Clara Campoamor se tiene que marchar ya del propio Madrid porque es perseguida incluso por las milicias. Pero las dos, fíjate, se da el caso, yo creo que las dos pues tenían más gusto por las mujeres que por los hombres,
claro, que no tienen familia, no tienen hijos, no tienen, digamos, esa llamada biológica, porque me imagino que para una mujer también la llamada de los hijos, no digo que sea diferente que la del hombre, pero sí que es diferente, ¿no? Biológicamente hablando, estoy diciendo. Yo, mira, no sé ni qué tendencias sexuales tenían ni nada. Lo que te puedo decir es que en aquella época casarse era para toda la vida, como decían. Y yo he conocido casos, tristemente casos, de hace muy poco, de mujeres mayores que cuando se les ha muerto el marido han descansado. Sí, ¿Con eso qué quiero decir? Que el matrimonio en aquella época, en aquella época como en la época de los romanos, las mujeres pasaban de la tutela del padre a la tutela del marido. Entonces, o tenías la suerte que te casabas con un John Stuart Mill o con algún hombre de mente preclara, o lo tenías muy chungo. Y así como en la Edad Media muchas mujeres se fueron a un convento para evitar la maternidad y acceder al conocimiento, estoy convencida que muchas mujeres hasta hace bien poco hicieron lo mismo por otros caminos. ¿Qué quiero decir con esto? Piensa que en aquella época no había anticoncepción. ¿Cuántas mujeres que conocemos ahora tuvieron hijos a cascoporro y no sabían ni cómo? ¿Tú te imaginas eso? O sea, yo a veces lo pienso de mis abuelas, bisabuelas, que, como decía antes, ¿no? Llegan al matrimonio y no saben qué pasa. Pero es que de repente empiezan a tener hijos. Los hijos se mueren. Mi abuela perdió a 2 hijos. ¿Tú te imaginas perder a 2 hijos? Sí, claro. Y tener hijos cuando no te apetece, porque nosotras, las mujeres del siglo XXI, tenemos la grandísima suerte. En eso sí que hemos avanzado. Podemos casarnos y tener nuestra independencia, podemos decidir cuántos hijos queremos, cuántos no queremos, pero en aquella época no era una decisión tan baladí. Y seguro que el hecho de quedarse solteras les valdría más de la típica solterona, como si ser o no tener hijos. Bueno, pues no por ser mujer quieres ser madre o quieres casarte. Yo conozco a muchas mujeres de mi edad que no han tenido hijos y son igual de felices que yo. Bueno, de la afinidad sexual. Pero quiere decir que es la grandeza de los avances feministas, creo yo, a los que hemos llegado, es que la mujer pueda elegir igual que elige un hombre. ¿Verdad que un hombre cuando no se casa nadie le cuestiona, ay, ¿no quieres ser padre? ¿Verdad que no? No, pues eso, yo creo que el avance que hemos conseguido ahora es ese, y el que muchas feministas, cuando empiezan a decir que es lo que tienes que ser, no, tienes que, no puedes casarte, o no, o sea, el feminismo de hoy en día, y ahora me meto yo en un fregado, el feminismo de hoy en día tendría que defender eso. ¿Quieres ser madre? Ole tú. ¿No quieres serlo? Ole tú también. ¿Quieres vivir en pareja? ¿No te quieres casar? Perfecto. ¿Quieres vivir con otra mujer? Fantástico. Eso debería ser el feminismo y la igualdad. El respeto a las decisiones que antiguamente, y no tan antiguamente, mi tía de 85 años tuvo que pedirle permiso a su marido para comprar una lavadora. Ya. Y lo explica, y te hace gracia y vuélvemelo a explicar, porque es que no me lo creo. Pero es ese que es me un hace ejemplo. Gracia. Ese es el ejemplo de cómo se ha evolucionado, de qué manera tan rápida nuestra generación, porque tú y yo más o menos somos de la misma generación, yo creo que ha sido la generación ya del cambio definitivo, ¿no? No definitivo, lógicamente, porque siempre hay pasos que dar, pero sí de donde ya hemos tenido los hijos que hemos querido, la mujer ha estado plenamente integrada en el mundo laboral, las tareas domésticas han sido repartidas, más o menos. Claro, esas mujeres, como tú decías antes, ¿no? Estaba de Carmen de Burgos. Siempre se les analizaba, Victoria Klen y Clara Campoamor serían lo que fueran, pensarían lo que quisieran, pero eran 2 mujeres que habían llegado a ser abogadas, que habían llegado al Parlamento. O sea, ¿cuántas mujeres pueden decir que habían conseguido semejantes hitos en aquella época? Eran mujeres de gran valía, eran individuos, personas de gran valía.
pero como eran mujeres, había que, seguro que del resto de parlamentarios nadie sabe si estaban casados, si eran solteros, si eran... No, no, efectivamente. A nadie le interesa. Y es curioso que ellas dos, era, ay, a ver, ay, No, eran pero más, no más, tanto, estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? pero también yo creo que mi pregunta iba orientada a que dentro de los cánones de una mujer de la época, casarse suponía tener hijos hasta que Sí, aquello, sí, mientras aquello totalmente. funcionara, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero que eso les va a condicionar a que se puedan dedicar en plenitud a la política, me refiero en Claro, no casarse, también. etcétera, etcétera. No iba Sí, más, sí. no iba Sí, sí, por el tema sí. del Yo me he cotilleo, motivado, me he motivado. no iba por el tema Pero del sí, cotilleo. Sí, evidentemente, sí, de hecho, hoy en día, el ser madre, a veces encajarlo con una profesión está claro, sí, 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 no es fácil, pues está claro. imagínate en aquel entonces. Y hay Mm, profesionales específicamente que son mucho más complicadas todavía de poder claro, conciliar la vida laboral y la vida familiar. claro. Algunas Mm, son es prácticamente así, imposibles. Uno de los dos tiene que sacrificarse desde el punto de exacto, vista profesional. Hoy lo que pasa es que se puede elegir cuál de los dos lo hace y no tiene por qué ser exacto, la madre, ¿no? Y eso es otra ventaja. Pero claro, exacto. tú has dado con el dedo en la llaga y esto ahora sí que te voy a poner un poco en un compromiso, porque cuando hablamos de movimiento feminista, hoy día la gente joven, por ejemplo, que además que a lo mejor no es muy interesada por la historia, puede pensar en el feminismo de Femen, ¿no? O en el feminismo más activista de hoy día, que es un feminismo quizá que incluso puede resultar a ciertas personas, puede llegar a resultar hasta antipático, porque es muy escandaloso, muy activista, muy de, bueno, pues de una forma de reivindicar los derechos quizás demasiado, no iba a decir violento, pero sí demasiado llamativo, ¿no? En el mundo occidental, donde en las democracias liberales, donde la mujer goza de la máxima libertad dentro del resto del mundo, ¿no? No hablemos ya, el tema además lo conocemos todos bastante bien, ya del mundo musulmán y sobre todo de los Mm, países donde hay gobiernos teocráticos que son a la vez políticos y religiosos, ¿no? Caso de Irán, de Afganistán y sí, de un sí, montón de países que tienen estas características donde la mujer está reducida no a lo que era la mujer occidental en la Edad Media, sino todavía peor, a la nada. a la absolutamente nada, ¿no? Te puedo contar casos de mujeres que no pueden dormir en una casa mientras tienen la regla y duermen en el corral con los animales Madre mía. o cosas así, ¿no? Eso es la realidad, ¿eh? Entonces, claro, ese feminismo tan activista ¿tú crees que es necesario ya mantener ese feminismo tan activista hoy día en una sociedad donde yo creo que la igualdad, por supuesto, al menos está recogida en la legislación, ¿no? Luego otra cosa es que en algún trabajo en concreto, en algún aspecto en particular, en algún deporte, lo que tú quieras, puede haber desigualdades o diferencias, pero ¿tú crees que ese feminismo activista es necesario para que las mujeres sigan avanzando? Yo a veces me da la sensación que empiezo a ser un poco viejuna, porque me no me siento identificada. Sí que es verdad que hay cosas que aún hay que mejorar y hay que cambiar, pero a veces me da miedo que perdamos un poco la perspectiva y, como decía, bueno, de hecho, quizás sucede lo mismo que sucedía, como he explicado antes, de principios del siglo XX, ¿no? Que hay feminismos que ponen el acento más en unas cosas que en otras. Em, que son violentos, que son agresivos, también lo eran las suffragettes que tiraban bombas y la liaban y aprendían a karate para defenderse. No lo sé. Em, pero sí que es verdad que yo a veces encuentro a faltar un feminismo que recupere lo que a veces tenemos el peligro de perder, que es el respeto y la dignidad de las mujeres, como he dicho antes, que desde la Edad Media se reivindica. Esa dignidad que tenía Clara Campoamor, esa dignidad que tenía Victoria Kent, todas esas mujeres elegantes, entiéndase la palabra no como elegantes en el vestir, elegantes en su persona, mujeres formadas, mujeres
con argumentos no desquiciados, simplemente capaces de defender lo que ellas creían que era lo correcto. Encuentro a faltar un poco eso, un feminismo más aposentado, más reflexivo, más que analice realmente, que no sea tan de cartel o tan de eslogan de Twitter, sino un feminismo que ahonde en los verdaderos problemas y que vemos hoy en día en la juventud. Es garrifós, como decimos en catalán, me sale, que se te ponen los pelos de punta cuando ves a la juventud de hoy en día. Cuando oyes las canciones estas de reggaetón y obsesión por el sexo y esta obsesión por la falta de respeto hacia la mujer, porque vuelve a ser un objeto. Yo tengo un hijo y una hija y yo creo que los estoy educando en los mismos ideales, pero a veces me da miedo que perdamos un poco esa perspectiva de dónde venimos. Venimos de una época muy dura para las mujeres y a veces estos gestos, de las propias mujeres, de perdernos el respeto, es lo que a veces me da un poco de miedo. Hace mucho tiempo que no oigo un feminismo que defienda la maternidad, por ejemplo. El poder conciliar realmente. ¿Qué significa conciliar? ¿Qué significa que un hijo esté con su madre? Es una realidad natural. Nos guste o no nos guste. ¿La naturaleza es feminista, es machista? No lo sé. Pero lo que está claro que nos guste o no nos guste, los hijos son satélites de las madres. Yo estoy en mi casa y a mi hijo le pasa algo y viene a mí. No va a su padre. Su padre hará otras funciones. Esto sonará muy machista y a lo mejor pues ya me han crucificado 20 millones de feministas. Pero quiero decir que hoy en día, con la tecnología, con la situación en la que vivimos, podemos estar con nuestros hijos y podemos ser buenas profesionales. Y eso es lo que yo encuentro a faltar. O sea, el feminismo no pasa por enchufar a unos niños de 2 meses en una guardería, pienso yo. Que algunas mujeres lo quieran hacer, yo no digo nada, pero que obliguen a toda la sociedad porque eso se supone que es lo mejor, cuando al final se ha demostrado... Mira, mi madre me explicaba que cuando ella fue madre, en los años 70, estaba de moda la lactancia en polvos, la lactancia artificial, y me llegó a decir, dice, claro, era un negocio. Al final somos objeto de manipulación igual que los hombres en una sociedad como la que vivimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces no pensemos en el... No analizamos bien eso. Y eso es lo que a mí me da miedo. ¿Cuántos hijos, porque las madres y los padres no estén presentes en sus vidas, acaban medio tarumbas? Eso no se puede medir físicamente. El día que se pueda medir, y eso es la esencia de la sociedad. Y eso suena muy machista. Suena de que la mujer se tiene que... No, yo puedo estar con mis hijos, pero si a mí la tecnología me permite estar teletrabajando en el mismo sitio que están mis hijos, yo puedo ser una buena profesional y puedo estar con mis hijos. Si la tecnología me permite o la sociedad me permite, yo estuve 2 años de excedencia, me reincorporé y no pasó nada. Pude reincorporarme a mi trabajo. Pues eso es lo que yo encuentro a faltar del feminismo actual, ¿no? Que defienda ese papel tan bonito, por otro lado, de las mujeres siendo madres. Yo soy profesional o me considero profesional y soy muy feliz en mi profesión y me voy a trabajar muy feliz, pero mi faceta de madre es la que me llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel, porque es una igual que a ti te llenará como padre. Por supuesto. Eso es el puntal de la sociedad. Al final la sociedad somos las personas. Y si a las personas las dejamos al albur del destino o de una guardería, que yo no digo que no sean maravillosas y fantásticas, yo también los he llevado a una guardería y también han estado muy bien. Bueno, hasta que actualizan el antivirus. Luego ya mejora la cosa. Claro, pero el estar tú, o sea, la sociedad al final
tiene que hacer personas. Y yo veo que esos conceptos de respeto, de dignidad, de esfuerzo, vivimos en la sociedad con más acceso al conocimiento y parecemos la sociedad más analfabeta funcional de toda la Completamente, humanidad. completamente de acuerdo. Y solamente Entonces, tienes que ver las redes sociales para darte cuenta del nivel de ignorancia tan bestia y de cómo nos dejamos manipular por informaciones falsas, por un a todos discurso nos pasa fácil. y todos Sí, al sí. final también acabamos, pero que no tenemos que, yo siempre lo pienso, ¿no? Estas mujeres elegantes en ese sentido, ¿no? De elegancia, de dignidad, de yo quiero mis derechos, pero no hace falta, pienso yo, ser vulgar, ser obsceno, ser déspota con los hombres, esta corriente que te hace creer que los hombres son tus enemigos me da mucho miedo, porque al final la sociedad somos todos y lo que tenemos que luchar es para que tú, como hombre, me respetes a mí por el hecho de ser persona, no porque sea hombre o mujer. No me tienes que tratar de una manera o de otra, sino cuando lleguemos a ese concepto de persona, es cuando yo creo que llegaremos realmente a la igualdad. Y aún mm, por un lado o por otro, parece que falla y ya me has tirado mucho de la lengua. No te he tirado nada de la lengua. Has sido tú, por cierto, Que se me ha ido la pinza. te agradezco la valentía, la valentía, porque hoy hay que ser valiente para decir hasta estas cosas, ¿no? Pero que una persona como tú, que has estudiado tan en profundidad los orígenes del movimiento feminista, a la mujer reivindicadora, luchadora, que desde los anales de los tiempos ha tratado de simplemente de reivindicar que soy un ser humano como los demás. Alguien Simplemente. que como tú, que ha escrito 7 libros, y ahora vamos a hablar de los libros, sobre este tema, y que simplemente, pues ahora tienes mucha más facultad y mucha más capacidad para decir, es que yo creo que el feminismo era esto, no a lo mejor, bueno, si esta es tu idea, por supuesto, no lo que algunos jóvenes reivindican hoy día como feminismo. Que ya te digo, a lo mejor yo ahora estoy ya en una edad que cuando me hablan de la generación Z, a mí me explota la cabeza, que a lo mejor mmm, tendríamos que analizarlo más en profundidad, pero porque es verdad que como he dicho antes, las feministas de siglos pasados fueron de todo tipo, desde anarquistas hasta católicas practicantes, y todas, desde las anarquistas hasta las católicas practicantes, tenían ese Flora Tristán, que es el adalid del movimiento obrero. No sé si conoces la historia de Flora Tristán, que fue una historia dramática donde las haya. Fue una persona con una dignidad, con una capacidad de lucha, con una capacidad de superación, que de hecho fue una de las primeras mujeres que alzó la voz en defensa de las mujeres. Se fue a Londres y estuvo con las mujeres en las fábricas. Dijo, ¿pero esto qué es? ¿Qué desgracia es esta? Tuvo una vida marital desgraciada donde las haya. Su marido la disparó en la calle y vivió hasta que se murió con una bala en el pecho, porque si se la quitaban se moría. Unas historias de mujeres con mucha dignidad. Y Flora Tristán era una mujer atea, obrera, analfabeta, porque tenía que trabajar, pero tenía una dignidad. Y de hecho llegó a escribir algunos libros que son realmente una joya. Y escuchar sus palabras son, cuando las escuchas, cuando las lees, a todas ellas, te das cuenta que incluso en momentos del ensalzamiento, como las feministas británicas que echaban bombas a las cajetines de correos, hasta esas mujeres tenían una dignidad que a mí me cuesta ver en la actualidad, en algún tipo que ya te digo, a lo mejor es porque ya estoy ya con canas, y entonces ya se me distorsiona la visión. Tengo esperanza también en la juventud. Hay una juventud muy sana, una juventud que está aprovechando las oportunidades que tiene. Eso que vaya por delante. Lo que pasa que sí que es verdad que hay facetas o elementos
que se ven mucho más que otros que a lo mejor pues, están haciendo el mismo trabajo o más importante y no se ve tanto. Yo creo que hemos llegado a una situación que nuestros hijos pueden estar orgullosos de la sociedad en la que viven y está en su mano, tienen otros retos que nosotros no teníamos, eso también es verdad. Bueno, pero es justo que tú seas una de esas personas que reconoce que todo esto viene gracias a los que estaban antes que Por nosotros, ¿no? supuesto, Y por a las que supuesto, estaban, en este caso, a las que por estaban supuesto. antes que nosotros, ¿no? Y que no A es algo que haya todas. surgido de la No, nada, como si en los últimos 5 o 10 años el feminismo no, militante hubiera salvado a la mujer de su triste destino, ¿no? Sino que viene, efectivamente, sino que todo esto viene de mucho más atrás, hasta de Emilia Pardo Bazán, que era una mujer valiente, independientemente de si tenía una procedencia u otra, o sea, hasta Juana de Arco, sin me apuras, cada una en su estilo, en a su su forma y en manera, su sí, época. sí. Bueno, pues hablando de libros, que has mencionado el libro de esta mujer anarquista, tú tienes 7 libros y nos tienes que contar algo de los 7 libros y además tienes uno que tienes que venir un día específicamente a hablarnos de él, que es de Isabel I de Castilla, porque me consta que tienes una biografía de Isabel I, que es un personaje, como tú has dicho, muy interesante en la historia de Mucho. España, concretamente, porque ella sí que vive en una época donde la mujer prácticamente es nada y sin embargo se convierte en uno de los máximos exponentes de la monarquía hispánica. Bueno, a partir de ella es monarquía hispánica, ¿no? Y ¿cuál es el libro de los 7, porque son como 7 hijos, que tú crees que tiene o que deberíamos leer primero? Bueno, no lo sé, ahora me pones en un brete. Quizá, siguiendo la línea de lo que hemos estado hablando, pues el libro de la historia de España, que escribí el año pasado, la Revolución de las Invisibles, que hago un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad de las mujeres en nuestro país. Historia igualmente vilipendiada en la faceta masculina, pues la faceta femenina hay, bueno, tenéis 600 páginas de historias fantásticas de mujeres apasionantes por descubrir. Yo creo que ese es posiblemente es de uno de los que esté más orgullosa, precisamente por la misma sorpresa que me dio a mí de pensar, ¿y qué tengo que explicar yo de la historia de España si solo está Isabel de Castilla y poco más? Pues no, hay muchas historias de muchas mujeres luchadoras y brillantes que no se conocen demasiado y que si queréis aburriros con 600 páginas, ahí lo tenéis. Bueno, el que se aburre con un libro es porque no es capaz de meterse dentro de los personajes o de estudiar a los personajes o de ponerse en los zapatos de las personas, como dicen los ingleses, ¿no? Porque de los 7, además, tú tienes, además de estos 7, que luego dejaremos, como he dicho antes, un enlace a donde pueden ustedes conseguirlos, el que tenga interés por los libros. Yo me bajé 2 de ellos, pero como ya saben, como vivo en Países Bajos, me cuesta coger el libro físico, entonces los tengo en Pues formato, en cuando te formato vengas para Kindle. aquí, ya sabes. Claro, es que yo o es firmado o no lo quiero. Y, Pues, pues te vienes para y aquí. claro, claro. Y ya me has hecho perder el hilo. Perdón. Así. No, no, no. Estábamos hablando también. Tiene además una página web que es muy interesante donde aparecen todos estos personajes. Además tienes un perfil en Twitter, que yo lo he estado ojeando bastante, donde todos los días o casi todos los días lo dedicas a hacer un hilo sobre un personaje. No te dedicas a lanzar exabruptos ahí, sino que, como hace la mayoría No, de la gente en intento las que redes no. sociales, sino que simplemente pues nos das una pequeña pincelada, una pequeña joya cada día de una mujer popular en la historia, no solamente de la historia de España, sino también en la historia universal, que bueno, pues hay muchas mujeres y muy, muy, muy importantes. Yo he descubierto muchísimas que no tenían ni idea de que existían, simplemente curioseando tu perfil de Twitter. Háblanos un poco de la página web, qué podemos encontrarnos en la página web, que por supuesto también vamos a dejar ahí el enlace de cómo la tienes estructurada, si es el La tipo blog. página es, básicamente, una especie de Wikipedia de biografías de mujeres.
Es verdad que ahora la tengo un poquito abandonadita porque ya no me da el tiempo para mucho, porque también colaboro en alguna revista de divulgación histórica, pero básicamente hay como unas 700 biografías de mujeres organizadas por disciplinas científicas, escritoras, por países, bueno, un poco si alguien quiere alguna referencia concreta de alguna mujer, pues ahí la puede encontrar. Pues ya saben, en la página web, mujeres, ¿es Mujeres con Historia o Mujeres de la Historia? Mujeres en la historia. Mujeres en la Historia, perdón. Mujeres en la Historia. Pues pondremos abajo el enlace en la descripción del vídeo, como pondremos también la posibilidad de que acceda a los libros que tiene Sandra Ferrer Valero publicados, tanto en Amazon como en otras plataformas, la Casa del Libro, etcétera. El perfil de Twitter también, para que se suscriban al perfil de Twitter, todos los que tengan interés, por supuesto. Y ya para terminar, a mí francamente me ha parecido muy, muy interesante, porque hemos mantenido Gracias. una charla mucho más reducida de lo que yo esperaba. Me refiero a que no hemos podido cargarla de tanto contenido, porque a los dos nos gusta mucho hablar y al final pues, nos ha ido 1 hora y media prácticamente simplemente dando pinceladas generales. Así que espero que podamos repetir algún día. Por supuesto. Sobre todo para hablar, muy importante, un día solo de Isabel I de Castilla y otro día pues de algunos personajes. Estás invitada Muy siempre bien. que quieras. Este Perfecto. es un espacio donde hablamos de historia, no hablamos de política. Hoy no, por favor. Nos hemos lanzado un poco a la piscina porque hemos dado una opinión sobre algo muy específico que no tiene tampoco mucho que ver con la política, porque a veces estos movimientos no son tan políticos, sino reivindicativos de una situación en concreto, ¿no? Una persona, como han visto ustedes, que ha dedicado muchos años de su vida, no en su profesión principal, sino como una segunda actividad, y conozco el caso, voy a hacer foto también de uno que hace lo mismo, luego empleando todo su tiempo libre en este tipo de cosas, el poco tiempo libre, en estas cosas de divulgación histórica, lo importante que es la divulgación histórica, lo importante que es saber de dónde venimos, lo importante que es saber que estamos aquí y que ella hoy puede dedicar su tiempo a ser profesional y a estudiar la historia de las mujeres porque otras permitieron que lo pudiera hacer hoy. Vaya. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y podemos disfrutar de haber escuchado hoy hablar a Sandra Ferrer gracias a esas mujeres de las que ella nos habla. Así que nada, Sandra, tienes un minuto para despedirte de todos nosotros. Espero que te hayas sentido a gusto y si te animas otro día, hasta lo podemos hacer en directo para que interactúe también la audiencia, que les encanta preguntar, hablar. Y bueno, lo que pasa es que a lo mejor nos vamos a las 2 horas. O 3. Nada, que ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y nada, me encanta hablar de las mujeres porque, bueno, es mi pequeña pasión y todas ellas me merecen un respeto y una alabanza total. Yo creo que poco se las recuerda y hay que recordarlas más. Sí, porque no cabe duda y ahí nos tenemos que rendir al hecho de que tienen un doble mérito, ¿no? El mérito de tener que levantar, que salvar barreras, además de las barreras de sus profesiones, de sus dedicaciones, tienen que salvarla de haber sido un ser inferior o ser considerado un ser inferior. Pues muchas gracias a Sandra Ferrer, muchas gracias a ustedes. No se olviden de darle al me gusta si les ha parecido interesante el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias. na na na